¿Alguna vez has sentido que discutir con ciertas personas es como pelear contra algo más grande que ellas? En Efesios 6:12 la Biblia nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Esto nos revela que no siempre estamos enfrentándonos solo a palabras o actitudes, sino a influencias espirituales que buscan desviarnos del propósito de Dios. Hoy exploraremos por qué es esencial reconocer estas batallas, cuándo es mejor dejar de discutir y cómo enfocarnos en la paz y la sabiduría que provienen de Dios. Si alguna vez te has sentido agotado por estas confrontaciones, este video es para ti. Descubrirás herramientas espirituales para enfrentar con firmeza y fe, sin perder la paz. ¿Estás listo para entender el verdadero campo de batalla? Puede que esas confrontaciones no sean simples desacuerdos humanos. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Esto significa que no todo lo que enfrentamos tiene una raíz física. Muchas veces, detrás de esas palabras y actitudes, se ocultan influencias espirituales que buscan desviarnos del camino de la fe. Entender esto no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos equipa para enfrentar estas situaciones con sabiduría y discernimiento espiritual. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios nos advierte sobre los ataques sutiles del enemigo. En el jardín del Edén, Satanás no llegó con amenazas directas, sino con palabras engañosas dirigidas a Eva. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Su táctica no fue otra que usar el diálogo para sembrar duda en el corazón humano. Esto no es diferente de lo que enfrentamos hoy. Cuando participamos en discusiones que parecen no tener fin, es probable que estemos siendo llevados a una trampa diseñada para robarnos la paz, el enfoque y la claridad espiritual. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo argumentos en tu mente, imaginando lo que podrías haber dicho o cómo podrías haber ganado esa discusión? Es un ciclo que consume tiempo y energía, y muchas veces el verdadero objetivo del enemigo no es el resultado de la discusión, sino tu distracción y desgaste espiritual. Jesús mismo enfrentó esto en su ministerio. Los fariseos y los maestros de la ley a menudo intentaban atraparlo con preguntas y argumentos diseñados no para aprender, sino para desacreditarlo. Sin embargo, Jesús nunca permitió que estas discusiones lo desviarían de su misión. En una ocasión, cuando intentaron tentarlo preguntándole si era lícito pagar impuestos al César, su respuesta fue sabia y llena de propósito. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. En lugar de caer en la provocación, Jesús transformó el momento en una enseñanza profunda. Este ejemplo nos muestra que no estamos llamados a entrar en cada batalla verbal que se nos presente. Hay discusiones que, aunque parezcan importantes, son simplemente herramientas del enemigo para desviarnos. Esto no significa que debamos ignorar todo conflicto. Hay momentos en los que estamos llamados a defender la verdad, pero incluso en esos momentos debemos hacerlo desde un lugar de paz, no de ira o frustración. Santiago 1:19-20 nos aconseja: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Este versículo nos recuerda que nuestras emociones pueden ser fácilmente manipuladas si no estamos atentos a la guía del Espíritu Santo. Es esencial entender que el enemigo no necesita poseer a una persona para usarla. Basta con que esa persona actúe desde el orgullo, el enojo o el resentimiento para que sus palabras sean influenciadas. Esto no las convierte en el enemigo, más bien nos invita a verlas con compasión, reconociendo que al igual que nosotros, están siendo atacadas en su propia lucha espiritual. Jesús mismo nos enseñó esto cuando en la cruz oró por quienes lo crucificaban: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras son un llamado a ver más allá de las acciones y palabras de los demás y a responder con gracia en lugar de con juicio. Considera también la historia de Nehemías. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, enfrentó una oposición constante de personas como Sanbalat y Tobías, quienes intentaban intimidarlo y desacreditarlo. Sin embargo, Nehemías no se detuvo a discutir con ellos. En cambio, oró: ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías 6:9. Este enfoque nos enseña que cuando enfrentamos ataques, nuestra primera respuesta debe ser buscar fortaleza y dirección en Dios, en lugar de caer en la tentación de defendernos o justificar nuestras acciones. En nuestras vidas, estos Sanbalats modernos pueden aparecer como compañeros de trabajo, familiares o incluso amigos cercanos, personas que consciente o inconscientemente buscan provocarnos. Pero debemos recordar que nuestra identidad y propósito no dependen de la aprobación o el reconocimiento de los demás. Como hijos de Dios, estamos llamados a un estándar más alto, uno que refleja el carácter de Cristo. Esto significa aprender a elegir nuestras batallas con sabiduría y discernimiento. Una de las claves para lograr esto es desarrollar una vida de oración constante. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la claridad y la fortaleza para resistir las provocaciones del enemigo. En Filipenses 4:6-7, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es lo que nos permite mantenernos firmes y enfocados, incluso cuando enfrentamos conflictos difíciles. Además de la oración, debemos armarnos con la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del enemigo con escritura. Esto no fue solo un acto simbólico, sino un recordatorio de que la verdad de Dios es nuestra mejor defensa contra las mentiras y provocaciones del enemigo. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Cuando enfrentamos discusiones que amenazan con robarnos la paz, la palabra nos da perspectiva y dirección. Pero, ¿qué hacemos cuando las provocaciones persisten? En estos casos, el ejemplo de Jesús en su arresto es especialmente poderoso. Cuando Pedro sacó su espada para defenderlo, Jesús lo reprendió diciendo: guarda tu espada, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Esto nos muestra que no todas las batallas están destinadas a ser peleadas, y que a veces la verdadera victoria se encuentra en confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece que estamos perdiendo. Dejar de discutir con los demonios en forma de personas no significa rendirse o ignorar la verdad, sino elegir una forma más alta de responder, una que refleje la gracia, la sabiduría y la fortaleza que vienen de Dios. Significa aprender a discernir cuándo hablar y cuándo callar, y recordar que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Cristo. Cuando caminamos en esta verdad, no solo protegemos nuestro espíritu, sino que también damos testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas. La próxima vez que enfrentes una discusión que parece interminable, no estás luchando solo contra palabras humanas, sino contra influencias espirituales que buscan desviarte. Ora, busca la guía de la palabra y confía en que Dios está contigo, incluso en medio del conflicto.